Buenas tardes, hermano. Un gusto otra vez venir a predicar y exponer la palabra de Dios en su día. Y quiero que vayamos a Mateo capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el versículo que vamos a estar meditando el día de hoy, que es el 8. Y voy a leer, después de leer, me acompañan a orar, por favor. Dice el Señor en su palabra: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Oramos, hermano. Bendito Dios, hoy en tu día, Padre, te pido, Señor, que me asistas. Te pido que tu Espíritu Santo, Señor, sea quien hable a los corazones. Te pido, Dios, también que no mires mis faltas, Señor. Yo, pecador, malo, perverso, Señor. Sin embargo, yo descanso en que tengo un Dios grande, un Dios soberano. No te pido que yo sea elocuente o de buen hablar. Solo te pido que sea tu Espíritu Santo, Señor, tocando los corazones, trayendo convicción de pecado a aquellos que me escuchan, Señor. Yo te pido que me asistas, Padre, pues cada vez que voy a predicar tu palabra tengo miedo, Señor, porque es tu precioso evangelio que estoy exponiendo. Sin embargo, Señor, no depende de mí, sino de tu Espíritu, Señor, quien trae convicción de pecado a las personas, Señor. Yo creo que te pedimos todo en el nombre de Cristo, Señor, y así como dice la canción, danos a Cristo, Padre. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, mis amados hermanos, estaré pues meditando en esta bienaventuranza en el capítulo 5, versículo 8. Las bienaventuranzas que he venido explicando, vean que tienen un contraste de cosas como que supuestamente negativas. Pues dice pobres, en el versículo 3, en el versículo 4 dice lloran, en el versículo 5 dice mansos, y en el versículo 6, hambre y sed. Podríamos ver que para el mundo estas cosas son como negativas. Para tú ser alguien bien visto en la sociedad, tienes que ir en contra de todas estas cosas. Sin embargo, vean el contraste que Jesús hace aquí. Dice primero, bueno, los pobres en espíritu. Para alguien en el mundo tendría que ser rico para ser bien visto. Alguien que llora está mal visto, ¿no? Una persona que no llora es fuerte, se le considera alguien fuerte. Igualmente alguien que es manso, ¿cómo puede ser alguien manso bien visto? No, tiene que ser regio, de buen carácter, como dicen. ¿Y cómo podemos tener hambre y sed? No, aquellos que están totalmente saciados están bien. Sin embargo, hoy Jesús, a través del Sermón del Monte, ahora nos va a explicar o va a enseñar lo que es esta bienaventuranza. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bueno, esta bienaventuranza que estaremos meditando hoy, también se le podría leer en otras versiones de la Biblia y dice, dichosos, afortunados, felices, bendecidos los de puro corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Como hemos venido aprendiendo durante esta serie de las bienaventuranzas, pues ya sabemos que las bienaventuranzas son una característica ¿de quién? De los seguidores de Cristo. Y a su vez es una descripción de nuestro Señor Jesús. Desde el versículo 3 de Mateo, capítulo 5, vemos toda la descripción de nuestro Señor Jesucristo, como ya he bien dicho. Los pobres en espíritu, los que lloran,
los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos. Y ahora veremos esta. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. En esta ocasión, como he acostumbrado durante esta serie, a excepción de una, estaré explicando primero qué no es ser de limpio corazón, para luego explicar qué sí es. Pero antes, para explicar primero, vamos a leer una palabra en su idioma original, para así tener un mejor entendimiento de este contexto, de esta bienaventuranza, y así poder comprender el contexto de dicho versículo. La palabra limpio aquí se traduce del latín, y en el latín es purus, que significa libre y exento de toda mezcla de otra cosa. De allí proviene la palabra que conocemos hoy en día como puro, del latín purus. Ahora vamos al griego. En el griego es kataros, que significa lo mismo que en el latín, puro o limpio. Es una de las grandes palabras griegas. Se encuentra 24 veces en el Nuevo Testamento y se utiliza en varios pasajes para referirse tanto a limpio como a puro. Y vamos a estar yendo un momentico a 3 pasajes nada más de la Biblia que voy a citar. Primero, vamos un momentico más adelante a Mateo capítulo 27, en el versículo 59. Mateo 27, 59. Dice el Señor, dice la palabra del Señor, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia. Aquí es esa misma palabra que se habla en la bienaventuranza, que aquí también se está tomando en cuenta. Ahora vamos un momentico a Juan capítulo 13, versículo 10. Juan capítulo 13, versículo 10. Y dice Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Explico, cuando Jesús dijo, aunque no todos, bueno, aquí se estaba refiriendo a Judas, pero la palabra limpio es la misma que utiliza Jesús en la bienaventuranza, igualmente la está utilizando aquí. Pero vamos a ver un último ejemplo. Vamos a ver un último ejemplo de esta palabra y vamos a Hechos, capítulo 18, versículo 6. Hechos 18, capítulo 6. Dice el Señor en su palabra, pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Aquí igualmente el autor de Hechos está utilizando la misma palabra en griego, kataros, para describir y pronunciar aquí lo que es limpio. Si bien es cierto, como acabamos de ver, la palabra en griego se utiliza para varias cosas. Se puede utilizar para una persona que es ingenua. Sin embargo, quiero explicarle ahora que no está queriendo decir Jesús en esta bienaventuranza, entendiendo ahora en su contexto la palabra limpio. Explico, no se refiere a las personas que son moralmente buenas, que no tienen pensamientos malos, que no buscan hacer el mal, que no dicen o hacen cosas malas. Como hemos visto en prédicas pasadas, esto lo pueden hacer los inconversos también. Pueden ser moralmente buenos ante nuestros ojos, pueden hacer buenas obras, pero eso no es lo que Jesús está refiriéndose en esta bienaventuranza. No hacemos tampoco estas cosas como para obtener ese favor y poder llegar a ver a Dios. Muchas personas a lo largo de la historia han hecho cosas buenas, no necesariamente son de limpio corazón. ¿Se recuerdan el ejemplo del ateo que dije la prédica pasada?
sobre vender todos sus bienes y salvar a alguien. ¿Se recuerdan de eso? Pues no necesariamente esa persona lo hizo partiendo de una buena intención. Imagínense si nosotros los cristianos luchamos con nuestro corazón. Pues el profeta Jeremías dijo, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Si nosotros luchamos con esas malas intenciones que provienen de nuestro corazón, o sea, de nuestros pensamientos, ¿qué quedará? ¿Qué quedará para aquellos que no tienen a Dios? Nosotros a través de la palabra y por medio del Espíritu Santo podemos ver nuestra condición. Hebreos capítulo 4, 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermano, podemos tomar todos los libros de autoayuda aquí en el mundo, todos, y los unimos, y ningún libro va a llegar a la profundidad que llega la Biblia. Ningún libro va a penetrar hasta nuestro corazón, va a discernir nuestros pensamientos. Ningún libro hace eso, solo la Escritura. A la verdad, nosotros por medio de la palabra de Dios quedamos expuestos y sin ninguna escapatoria. Somos ante Dios esa agua cristalina, donde se ve cuál pensamiento erróneo y cuál naturaleza pecaminosa contraria al Señor. Esta bienaventuranza está citando un salmo. Y fue el salmo que leyó el pastor. El salmo que leímos, el 24, desde el versículo 4. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y miren lo que dice. El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Les hago una pregunta, mis hermanos. ¿A quién creen que está apuntando este salmo? A Cristo, no a nosotros. Nosotros no podemos llegar a este nivel de santidad, de pureza. No, imposible, imposible. Este salmo está apuntando a Jesús. El salmista estaba hablando era de Cristo, aquel cuya pureza fue aceptada por el Padre para estar en el lugar santo. En mis lecturas de la Biblia, de cada día, estuve leyendo Lucas y en el capítulo 24, versículo 44 dice Jesús y le dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Hermano, todo apunta a Cristo, no a nosotros, no al hombre. Podemos sacar fuera de contexto el pasaje y decir, si me porto bien, veré a Dios. Y muchos afuera piensan así. Muchos dicen, bueno, pero es que yo no le hago daño a nadie, yo me porto bien. Pero no es así, mis hermanos. Esto no es lo que Jesús está hablando en esta bienaventuranza. Porque si Cristo no mora en ti, si Cristo no mora en nosotros, jamás veremos a Dios. Literal. Y como dice la canción, dame a Cristo. Hermanos, todo apunta a Él. Todo apunta a Cristo. Ahora es por ello donde la palabra en griego, kataros, esa palabra limpio, se usa en el sentido de libre de deudas. Tengan en mente eso, libre de deudas. Un hombre que ha pagado todas sus cuentas e impuestos y del que nadie tiene que reclamar nada. Es kataros, es esa palabra limpio, puro, sin deuda. Hacer a alguien kataros o hacer a alguien puro, limpio, es descargarlo de alguna deuda o eximirlo de algo grave.
Catharo significa libre de culpa y contaminación. Las últimas palabras de Cristo en la cruz fueron: consumado está. La traducción para esta palabra es que toda la deuda ha sido pagada. Absolutamente todo. En los papiros antiguos se ha encontrado esta palabra para decir que todo impuesto ha sido pagado. Hermanos, regocijémonos, alegrémonos que Cristo pagó la deuda. Dios aceptó ese sacrificio perfecto. Como dice el Salmo, ese de limpio de manos y puro de corazón. ¿No es digno de ser alabado nuestro Señor? ¿No es digno que reconozcamos y que volvamos nuestra vida al Señor? ¿No es de admirarse que un pobre como nosotros fue escuchado por Jehová y Él nos libró de todas nuestras angustias? ¿Cómo podríamos nosotros saciar la ira de un Dios santo, siendo nosotros miserables, hijos de desobediencia? ¿Cómo, mis hermanos? ¿Cómo podríamos saciar la ira de un Dios así? No, no podríamos. Imposible poder cumplir con eso. ¿Cómo no volver nuestros corazones a Cristo? ¿Cómo podemos revolcarnos en nuestro pecado, siendo ese pecado por la cual Cristo murió? ¿No nos da vergüenza el saber que Jesús dio su vida para nosotros librarnos de esa condenación? Pero en nosotros está el pecar vez tras vez. En nosotros está en fallarle a Cristo todos los días. Miserables somos al no valorar semejante sacrificio, al no reconocer el acto más grande de amor por alguien, y que nosotros día a día vivamos complaciendo nuestros deseos. Verdaderamente somos limpios de corazón. Nos podemos hacer esa pregunta. ¿Verdaderamente nosotros lloramos por nuestra condición ante Dios? ¿Verdaderamente nosotros somos mansos? ¿Verdaderamente nosotros tenemos esa hambre y sed de justicia? ¿Verdaderamente somos misericordiosos? ¿Verdaderamente somos limpios de corazón? Recordemos los de limpio corazón. Son aquellos que tienen sus pecados perdonados por el sacrificio de Cristo en la cruz. Si tú hoy no has colocado tu fe en Cristo, yo te invito a que corras desesperadamente a la cruz pidiendo perdón, confesando tu pecado y que puedas descansar en la obra de Cristo en la cruz. Corre, como que si fuese lo último que pudieses hacer en tu vida, como que si tu vida dependiese de eso. Y literalmente, así es. Nosotros dependemos es de Cristo. Si no, toda la ira que cayó en Cristo va a caer sobre nosotros por toda la eternidad. Los que Cristo ha limpiado con su sangre han sido perdonados. Esos son los de limpio corazón. Sintámonos en paz y estamos descansando en la obra de Cristo en la cruz. Los que no se les acusará de nada, hermanos. Aquí es donde está cobrando sentido esta palabra. Los que su fe descansa en Cristo, en la obra que hizo Cristo en la cruz y que Cristo dijo, consumado es, todo ya es pagado. Pues ya no tendremos ninguna acusación. Ya Satanás no nos puede acusar, hermanos. Pablo dice en Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Lo acabamos de leer. Dios es el que justifica. Él es la justicia de Cristo. Es la justicia de Cristo la que nos hace limpios, nos hace puros. No que haya algún mérito en nosotros. No, no hay nada, no hay ningún mérito en nosotros. Nosotros lo único que colaboramos fue con nuestro pecado. Es lo único. Nosotros no tenemos ningún mérito en eso. Es Cristo que nos hace limpios. Me puedes preguntar, Eduardo, ¿cómo hago para tener un corazón limpio? ¿Cómo hago para llegar a tener un corazón así?
Yo quiero tener un corazón así. Es importante que entiendas que el corazón, que es tu mente, tus pensamientos, es engañoso y traicionero, como lo leí más arriba en Jeremías. Podemos creer que tenemos un corazón limpio, pero podemos estar siendo engañados. Es por ello que Cristo es quien nos purifica de eso. ¿A través de qué? De su palabra. Nosotros lo acabamos de leer, Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dios nos ve puro, pero nos ve puro por medio del sacrificio de Cristo. Nos ve limpios y sin mancha, pero es a través de los lentes de Cristo. No por nuestras buenas obras, no porque yo haga lo bueno. Ay, yo me porto bien y es que, ay no, yo de vez en cuando hago esto, pero Dios sabe que yo soy bueno y Él sabe que yo me porto bien. No, hermano, no es así. Como resultado, buscamos que sea Cristo quien nos llene de Él. Buscamos morir a nuestro yo día tras día. Si en nosotros no está ese deseo de morir todos los días, tenemos que examinarnos, hermano. Tenemos que examinar nuestros corazones, porque es una característica del cristiano el dejarse a un lado y que sea Cristo que more en nuestras vidas. Buscamos vivir una vida en rectitud, una vida en obediencia, una vida que lleve a las personas a buscar a aquel que nos limpió y que nos sigue limpiando, que nos capacita a poder hacer lo bueno ante sus ojos. Una vida que como resultado sea vivir para su gloria. Nadie que no sea limpio podrá ver a Dios. Nadie que no se haya arrepentido de sus pecados y haya colocado su fe en Cristo para que Él more en su vida podrá ver a Dios. No hay otro camino, mis hermanos. Jesús lo dijo en Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Jesús no dijo, yo soy uno de los caminos. No, Él dijo, yo soy el camino. O sea, no hay otro. Yo soy la verdad. No, es que hay otras verdades. Todos los caminos llevan a Roma, como dicen por allí. No, Él es la única verdad. Y Él dijo, yo soy la vida eterna. La que Él nos ofrece, la encontramos es en Cristo. En ningún otro lugar la vamos a encontrar. ¿Ven cómo las bienaventuranzas están conectadas? ¿Ven que una nos lleva a la otra? En estos días tuve la oportunidad de ver la vida de Charles Spurgeon, el predicador que ha citado mucho el pastor, y yo en algunas prédicas. Siendo sincero, mis hermanos, me puse a llorar. Vi a una persona la cual, sin alguna profesión, sin ser rico, sin tener un doctorado, un título, Dios lo utilizó de gran manera. Su simplicidad y su amor por predicar el evangelio y llevar a la gente a Cristo fue de impacto para mí, aunque ya sabía quién era Spurgeon. Pero gracias a este video, pude ver más a fondo su vida y su obra por Cristo. Y no solo para con los demás, sino también para con su esposa. Spurgeon me hizo ver a esa persona limpia de corazón. Alguien que vivió para llevar a la gente a Cristo. Una persona que dejó un legado y un digno ejemplo de lo que es ser limpio de corazón. Yo simplemente estoy citando a una persona igualmente pecadora. Nuestra mirada está en Cristo. Sin embargo, nosotros podemos ver que hay gente, hay personas que verdaderamente reflejan a Cristo. No simplemente por sus palabras elocuentes, sino por su obra, por su vida. Podemos ver a una persona que verdaderamente es limpia de corazón. Y yo hago esta pregunta, ¿verdaderamente nosotros somos limpios de corazón? ¿Verdaderamente Dios nos está viendo a través de los ojos de Cristo? ¿Verdaderamente nosotros día a día estamos mortificando nuestra carne para que sea Cristo quien habite con nosotros? No me respondan. Yo no estoy pidiendo que me respondan, sino que analicen y se lleven esto a su casa. Y termino diciendo
como dice Mateo capítulo 5, versículo 8. Bienaventurados, dichosos, bendecidos los de limpio, los de puro corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Oremos. Padre amado, Dios eterno, Señor, oh Yahvé, tú, Emmanuel, que estás con nosotros, Señor, gracias, mi Dios, por darnos a Cristo. Gracias, Padre, porque es en Cristo, Señor, que tú nos ves limpio, que tú nos ves puro. Gracias a Cristo que fue obediente, Señor, fue obediente hasta la cruz del Calvario, Señor. Vino a cumplir tu voluntad, Señor. Vino a dar su vida por amor a su pueblo, Señor, de la cual aquí estamos algunos, Señor, parte de tu grey, reconociendo, Señor, que no hemos sido limpios de corazón, Señor, que no hemos puesto, Padre, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos en la obra de Cristo, Señor, que hemos vivido, Señor, para saciar nuestros placeres, para saciar nuestros deseos, Señor. Sin embargo, hoy, Padre, te queremos pedir, Señor, y descansar en esa obra de Cristo, Padre. Que sea Cristo morando en nosotros, que sea tu Espíritu, Señor, que nos lleve día a día a reconocer nuestra naturaleza pecaminosa y doblegarla, y así Cristo que mora en nosotros, Señor, para ser aceptos ante ti. Damos gracias, Señor, porque es a través de Cristo, a través de la obra que hizo Cristo, que Él nos libró de toda condenación, Señor. Tuviste misericordia de nosotros, pobre Señor. Sin embargo, tú nos libraste de todas nuestras angustias a través de Cristo, Señor. Nosotros descansamos y tenemos paz porque Cristo cumplió todo tu propósito en esa cruz, Señor, y sació tu ira, Padre, para que nosotros no recibiéramos el castigo eterno, Padre. Gracias a Cristo, Señor, podemos entrar a tu presencia y ser llamados hijos tuyos. Te pido todo esto en los méritos de aquel que los ganó en la cruz del Calvario y son en los méritos de Cristo Jesús. Amén.